Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Vamos a contar, porque Hemos vuelto a contamos nuestros todo. orígenes. Exactamente, ha vuelto a nuestros orígenes. Estamos haciendo y vamos a hacer los siguientes podcasts, bastante de ello a distancia, porque yo estoy en mi baja de paternidad. Entonces, por motivos laborales de mi mujer, me he tenido que desplazar con ella a tierra almeriense y vamos a seguir haciendo el podcast, que eso no podíamos faltar, por llamada. Yo creo que se va a escuchar bien, que vamos a pulirlo, pero igualmente, si la gente quiere hacer un comentario al respecto, pues que nos lo diga. Sí, bueno, yo espero que se escuche bien. Nosotros nos escuchamos fenomenal, nos Estupendamente. estamos viendo la cara. Curro está en su cocina, yo estoy en Literal. mi salita de grabar el periódico y bueno, la verdad es que también tiene su encanto volver a como hacíamos antes los podcasts, ¿verdad, Curro? Totalmente, sí, sí, porque los que Y sean además, escucha, y además se antiguos. da otra circunstancia de que hoy estamos solos. Exactamente, sí, sí, que Es decir, también hace muchísimo tiempo. que no tenemos ni a Víctor, ni a Fernando, ni a ningún otro invitado, pero es verdad que hacía tiempo que no grabábamos tú y yo. Iba a decir cara a cara, no, pantalla a pantalla. Pantalla a pantalla, exactamente. Oye, que por cierto, vamos a contarlo también todo, que teníamos cita con Fernando, tiene un viaje muy chulo, que ya le preguntaremos a la Sí, sí, vuelta, ya le preguntaremos. qué ha visto, qué ha hecho y que nos Aquí cuente que hay que contarlo todo. Nada, yo exactamente. encantada de volver y sobre todo, bueno, de confirmar con los que están también al otro lado, que tengan la tranquilidad de que Memoria Sur va a seguir contra viento, marea y todos los temporales. Por muy lejos que nos Exactamente. vayamos, siempre tenemos aquí un micro Eso es. para, para engancharlo y hablar de historia. Tenemos todo el equipo técnico para seguir en pie. Bueno, Ah, el tema es que vale. nosotros, alguna vez hemos hablado de este tema, que es el tema del Banco de Málaga, Sí, una institución que se creó en el glorioso siglo XIX, que tanto nos gusta, y además de que verdad, en la parte central de toda la luminosidad de esa Málaga del siglo XIX, y es verdad que es una institución que por su poca vida, por su poca trayectoria, se ha convertido casi en una leyenda de la ciudad, sí, en algo mítico. Yo tenía muchas ganas de ver cómo funcionaba y realmente en qué consistía ese Banco de Málaga, ¿no? Sobre todo porque muchos de los que estén al otro lado probablemente se acordarán de otro Banco de Málaga del siglo XX, de en torno a los años 40, que posteriormente se convirtió en el Banco Atlántico, pero no, vamos a hablar del Banco de Málaga original, de ese que nació en el año 1856, que tuvo, bueno, pues tuvo un recorrido muy corto y una gestión muy larga, e incluso algunos de los protagonistas, de los que quisieron ver su nacimiento, como Manuel Agustín Heredia, no hace falta presentarlo, pues ujú. murió desgraciadamente antes de ver que aquello fue una realidad. Pero conociendo la historia del Banco de Málaga, se, se entiende muy bien cómo esa gran burguesía, sobre todo en el mayor esplendor de la industria siderúrgica, la textil, la de vinos, la de todo tipo, se financiaba, se movía y, bueno, pues llegaba antes a sus intereses, ¿no? Claro, yo a medida que iba leyendo el artículo que tú escribiste, que como siempre dejamos vinculado a las notas del podcast, yo decía, bueno, claro, es que es la pieza que faltaba para que el negocio, en todos los sentidos, fuera redondo. Es decir, tenían ellos la mano de obra, el propio capital para invertir. Claro, les faltaba quien financiase aquello, o bueno, no quien financiase, sino cómo mover ese dinero, cómo hacer que Tenían que tuviesen el mover, respaldo. eso, justo, tenían que mover el capital porque es lo que tú dices, ellos vinieron, tenían el talento, tenían las ideas, tenían las posibilidades de hacerlo, tenían una ciudad con los brazos completamente abiertos a, bueno, a esa energía y a ese espíritu emprendedor y tenían el capital, pero a veces hacía falta muchísimo más, ¿no? Y Claro. había que articular también de una manera formal, de una manera financiera, las alianzas que se cerraban en los salones de sus casas, ¿no? Entonces, la mejor manera de hacerlo era a través de una entidad financiera, de un banco de Málaga. Como te digo, una institución que nace en el año 1856, pero antes ya, bueno, pues personajes capitales como Manuel Agustín Heredia intentaron sin éxito, bueno, pues que Málaga no solo fuera una ciudad con su propio banco, con su propia entidad bancaria, hoy en día eso sería impensable porque hoy en día está todo sujeto a los bancos centrales, Ujú. sino que además fuera capaz de una circunstancia, bueno, pues que ya era lo definitivo para cerrar negocios, ¿no? Que fuera capaz también de emitir billetes y acuñar moneda. Con lo cual puedes imaginarte algo que realmente era la guinda del pastel, bueno, pues a un muy nutrido grupo de empresarios, de visionarios de negocios que encontraron en eso la manera
como te digo, de formalizar, bueno, pues esa influencia y esa alianza. Claro, porque además tú cuentas en ese artículo que el hecho de acuñar moneda y emitir billetes por parte del propio Banco de Málaga, a ellos les permitía también reducir una carga fiscal que le iba a ser muy importante para que sus negocios fueran más rentables, en definitiva. Claro, al final era beneficioso. Esto era como se dice ahora, un win-win. Exactamente, Todos ganaban. Ganaba la exactamente. ciudad porque tenía un banco, ganaba la institución y sobre todo ganaban ellos. Que bueno, yo creo que no es necesario decir que era un banco burgués. Que ahí Totalmente. no iba el jornalero a abrir su cuenta bancaria. ¿Vale? Que eso estaba reservado. Bueno, pues para, y además ahora veremos la poca cantidad de cuentas bancarias que estaban abiertas y cómo funcionaban, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que en una época donde la moneda que funcionaba, la moneda de curso legal era el real, y que fue una circunstancia que no solo ocurre en Málaga, sino que fue común a varias ciudades españolas, ¿no? Cuando se funda el banco, el primitivo Banco de San Fernando, hay posteriormente una evolución que permite que algunas ciudades, sobre todo las que lo solicitaban, las que se lo merecían por actividad, si se me permite el término, pues pudieran optar a abrir una sucursal propia vinculada a ese antiguo Banco de San Fernando, ¿no? Una fue en Málaga, pero hubo otras ciudades, por ejemplo, Sevilla, lógicamente Madrid, y una muy curiosa, que además es el origen de lo que conocemos ahora, que fue Santander, ¿no? Exactamente. Sí que es cierto que el origen del Banco de Santander está en aquella mitad del siglo XIX, ¿no? Nosotros ya perdimos aquella experiencia del Banco de Málaga, pero es curioso cómo el Banco Santander, que es una de las grandes entidades financieras de nuestro tiempo, pues hunde sus raíces precisamente en aquella evolución del Banco de San Fernando y cómo los primeros billetes que emitió y las primeras monedas que acuñó pues fueron en reales, ¿no? Totalmente. Aunque ya lo has dicho, hay que recalcar que esto realmente está fomentado por lo que era el clan de la Alameda y que, por supuesto, el primer director de este banco iba a ser el que acabaría siendo poco tiempo después el Marqués de Larios. Pero ahí estaban los Heredia, estaban los Loring, estaban los Krug, o sea, había de todo, Así, apellidos que nos van a efectivamente. sonar. Efectivamente, y además se ve muy bien en los estatutos de constitución del banco y sobre todo en la primera memoria, en la memoria del primer año que se leyó delante de los accionistas, bueno, pues estaban todos, ¿no? Estaba pues Martín Larios Herrero, has dicho bien, primer marqués de Larios, que todavía no era marqués como presidente, director de la entidad, y estaba Jorge Loring, no tenemos que hablar de él porque, bueno, de sobra Ujú. conocido por todos los que nos siguen, marido de Amalia Heredia, después estaba el secretario era también cuñado de Amalia, José Rodríguez Berlanga, que era abogado, historiador, también financiero y fue, por ejemplo, como curiosidad, el que tradujo las tablas de la ley Flavia Malacitana, que pertenecían a su cuñada y a su marido. Y bueno, estaban al final todo, pues la familia Cruz, los Loris, los Heredia, todo el que decía y el que hacía algo en Málaga, bueno, pues formaba parte de ese consejo de administración del Banco de Málaga. Exactamente, ¿no? Al final estamos viendo que se reducía otra vez al cupo de ser un clan bastante endogámico, tanto a Por nivel eso te digo que matrimonial, ahí no familiar, iba, económico. totalmente, ahí no iban las pobres clases a abrir sus cuentas, sus cuentas corrientes, curro. Totalmente. Tú nos vas a contar ahora si quieres los datos que tenía sobre las cuentas que había abiertas, etcétera, pero yo si quieres dejo el apunte de que la inversión inicial o el crédito inicial era de 20 millones de reales, que estaban repartidos en 10.000 acciones de 2.000 reales. Pues sí, efectivamente. Al principio se le puso una serie de condiciones financieras a los bancos para que empezaran a operar. En principio, esa cantidad iba a ascender, y según he descubierto yo en los archivos de Narciso Díaz Escobar, a 40 millones. Pero bueno, por una serie de circunstancias que tampoco tuvieron mucho que ver con Málaga ni con el banco, como dices, se quedaron en 20 millones de reales repartidos en esas 10.000 acciones de 2.000 reales. Mira, tengo aquí los nombres, Curro, de todos los que participaron en ese nacimiento, porque he ido a la fuente para ser más específica. Tomás Heredia Livermore, hijo de Manuel Agustín Heredia, y desde entonces, bueno, pues el heredero de toda la fortuna, porque como recordamos su hermano mayor Manuel se suicidó. Estaba Jorge Loring, estaba Francisco Cruz Navarrol, Fernando Ruiz del Portal, Eduardo Welling, José Marín García, que hemos hablado de él y que da nombre a una de las bocacalles de Calle Lario, o Manuel Rodríguez de Berlanga. Creo que antes he dicho mal el nombre y he dicho José Jiménez, que se me ha ido, pero
Manuel Rodríguez de Berlanga, como te decía antes, era el cuñado de Amalia y Jorge Ujú. y era uno de sus hombres de confianza, ¿no? Y hacía las funciones de secretario de ese banco de Málaga. Exactamente. Hay una cosa también bastante chula, porque lo han dicho al principio. Estaba el Banco de Málaga, que el que quizás haya gente que recuerda como tal, y que estaba en Puerta del Mar, si no me equivoco, ese edificio de Puerta del Mar que hace esquina. El que era el Banco de Eh, Málaga, digamos, el posterior, el más el reciente. posterior, sí, efectivamente. Lo que Exactamente. fue posteriormente el Banco Atlántico Eso es. en Puerta del Mar y al lado del Mercado Central. Exactamente. Pero este banco, al que nos estamos refiriendo, por supuesto, hablamos de mediados del siglo XIX, ¿y dónde se encontraba, no? ¿Dónde tenía esa sede? Pues mira, tardó un poco en encontrar una sede a su medida y sobre todo que se construyera esa sede. Estamos hablando de que la Constitución fue en el año 1856, pero bueno, pues no es hasta unos años después cuando se construye la sede. En concreto, bueno, pues era un edificio fabuloso en la conocida como Alameda Hermosa. Hemos hablado en alguna ocasión de esa, además a mí me encanta el nombre. Hoy es calle Córdoba, ¿no? Pero en aquella época se llamaba la Alameda Hermosa y fue inaugurada en el año 1864, que coincidía con el momento de más esplendor del banco, ¿no? Fue Ujú. 8 años después, como te digo, de la constitución de la entidad y estaba además en un punto estratégico, Curro, porque estaba, bueno, pues de norte a sur estaba al fondo de la calle, ¿no? En el sur, al lado del puerto y lógicamente, pues al lado de ese nodo principal de comunicaciones y de intercambio de negocios que operaba en la ciudad de Málaga en aquella época, ¿no? Que era el puerto. Entonces, bueno, pues el edificio era absolutamente fabuloso, con todos los lujos de la época, tenía una planta baja y dos alturas, una extensión de cerca de 600 metros cuadrados y llevaba la firma, bueno, pues también de uno de los grandes arquitectos de la ciudad que fue José Trigueros. Ese edificio no existe a día de hoy. No, ese edificio no existe a día de hoy. Ese edificio, bueno, pues fue demolido y fue una pena porque, como te digo, las crónicas hablan de una decoración lujosa, pero a la vez sencilla y elegante. Bueno, y Ujú. no solo se convirtió en la sede y en el símbolo, en el símbolo físico de aquel esplendor, sino que además no solo hacía las veces de banco, sino que lógicamente, bueno, pues en su vestíbulo maravilloso pues se celebraban todo tipo de acontecimientos sociales y de recepciones institucionales. Oye, hay que subrayarlo de Alameda Hermosa, que es que me gusta A mucho mí me también. encanta, me encanta porque además Total. me sugieren muchas cosas los nombres de determinadas calles de la ciudad, Sí, sí. cómo se llamaron antiguamente, y el caso de la Alameda Hermosa no sé, me resulta muy, muy original porque una de las paralelas era la Alameda de los Tristes, que es la que Exactamente. corresponde hoy con la Alameda de Colón, ¿no? O sea, estamos calle Córdoba, Alameda Hermosa y la Alameda de Colón, la Alameda de los Tristes. Lo hemos contado ya alguna vez en el podcast, bueno, pues que hacía referencia primero a la oscuridad en la que quedaba la calle una vez que terminaban de pasar pues todas las mercancías que iban camino al puerto desde la provincia y después también porque se convirtió con el tiempo en una zona de paseo donde iban, bueno, pues a ahogar sus penas o a despejarse los viudos, ¿no? Ujú. Esa historia la cuenta muy bien Maripepa Lara y dice, bueno, pues que en esa Alameda de los Tristes, también que rinde homenaje a esa tristeza de la viudedad, pues que se hicieron muchas segundas parejas, ¿no? Totalmente. Bueno, mira, por hilar, voy a contar la historia de una viuda, o vamos a hablar de una viuda, que era Trinidad Grum, que era una de las principales accionistas del banco, que creo que no lo Sí, hemos sí, dicho. sí. Sí, es verdad, se nos ha escapado y es uno de los principales datos del Banco de Málaga, Ujú. porque bueno, no hace falta que la gente se imagine a mediados del siglo XIX, y lo hemos contado aquí muchísimas veces, ¿no? Lo que era el papel de la mujer en la sociedad. Bueno, pues Trinidad Grum, y además por mérito propio, pues aparecía en el Consejo de Administraciones siempre como una de las principales socias y además como uno de los personajes a los que se escuchaba y a los que se hacía caso. Es importante resaltarlo, ¿eh? Que estamos hablando de mediados del siglo XIX. Hombre, claro, Lo que- totalmente. Y además estamos hablando de una mujer que era ya viuda, que era viuda de Manuel Heredia Livermore, que era cuñada de Tomás Heredia Livermore, con tres hijos pequeños y que en otras circunstancias, bueno, pues se hubiera quedado ya casi casi para dedicarse nada más que a las obras sociales, pero tuvo una segunda vida después de ese dolor horrible de perder a toda su familia, pues tuvo una segunda vida como una de las principales empresarias de Málaga en ese a un desconocidísimo sector turístico, ¿no?
Entonces, bueno, Exactamente. pues fue una mujer que amasó una enorme fortuna y que además se la gastó toda entera, 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 entera en obra social. Totalmente. Sabemos, como Mm. decimos, que el banco inauguró su sede 8 años más tarde de su creación, pero sabemos también que había 14 empleados, hablo en su inicio, 14 empleados, y que tenían una paga extraordinaria en diciembre, que imagino que serían unas condiciones bastante ventajosas en aquella época. Pues sí, te puede imaginar, ahí se habla en la memoria de ese primer año que distribuyeron y que se conserva, como te digo, en el archivo de Narciso Díaz Escobar, decía que había 14 empleados y que el importe de las nóminas de empleados abonadas hasta la fecha asciende a 198.040 reales de Bellón, más la gratificación extraordinaria. Y después, bueno, pues se incluían datos muy curiosos, ¿no? Como que entre las funciones de esta sociedad anónima de crédito estaba descontar efectos de comercio, verificar préstamos, recibir en depósito alhajas, que era una de sus principales funciones, y metales acuñados o en barras, y después, como te he dicho antes, emitir billetes y girar y abrir cuentas, ¿no? Exacto. Hay un intento de estafa también que tú cuentas en ese artículo, que si te apetece lo contamos también como anécdota, ¿no? Como algo que ocurrió también. Pues sí, porque a pesar de que la vida del Banco de Málaga fue bastante corta, 18 años le dio tiempo a vivir casi de todo, ¿no? Y en ese casi de todo, pues hay un intento de estafa, y leo literalmente, a cargo de una persona extraña al establecimiento. El relato sigue y dice que se detuvo a un individuo que, llevado de un pensamiento concebido en mal hora, ha intentado estafar y poner a prueba las buenas condiciones del sistema adoptado en este banco. Como no podía ser menos, el atentado se descubrió bien pronto al hacerse las confrontaciones diarias entre la caja y la teneduría, y la falsedad cometida fue conocida antes de que la respetable casa de comercio de que dependía el delincuente hubiese sufrido menoscabo alguno. De ese tema no se vuelve a hablar porque zanja con un escueto: hoy entienden los tribunales de este delito y no es permitido prejuzgar una cuestión sujeta a su fallo. Así que, bueno, ¿Qué también era pasó a una manera juicio? de... Claro, era una manera de decir que aquello estaba en manos de la justicia y que ellos, mientras no le hubieran timado a ellos, pues ya se lavaban las manos, ¿no? Exactamente, pero es curioso también que se quede constancia de ese tipo de cosas Sí, 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 totalmente. en escritos que tenemos todavía a día de hoy. Hay Ujú. mucha imagen también muy chula, ¿eh? En ese artículo, Sí, que sí, invito a sí. leerlo, que las Sí, imágenes porque están los son bonitas. billetes, está el mapa donde se ubicaba exactamente el Banco de Málaga, la Alameda, bueno, y un montón de documentación, pues bastante curiosa sobre el funcionamiento del banco. El esplendor del banco en realidad tampoco fue durante mucho tiempo, Curro, porque a pesar de que sí que tuvo una época bastante luminosa, una de los principales cometidos es que se abrieran cuentas corrientes, ¿no? Y aquello no funcionó todo lo bien que era de esperar, ¿no? Los primeros meses, ya te digo que el ritmo de depósito por parte de los clientes, de los burgueses, no fue, bueno, pues todo lo ágil que se esperaba del Banco de Málaga. Sí que se hace esa referencia a la memoria. Dice: por lo que hace las cuentas corrientes, sensible es que en una plaza como la de Málaga no hayamos obtenido todo el desarrollo que fuera a apetecer. Solo puede atribuirse el poco incremento que han tenido las cuentas corrientes a no estar habituado aún a ellas el comercio de esta ciudad. Es decir, que no era algo tan habitual, bueno, pues el depósito de esas cantidades de dinero en un banco, ¿no? Y sobre todo saber que a partir de que tú depositabas esa cantidad en el banco iba a negociar y a manejar esas cantidades de dinero, ¿no? A pesar de todo, sí que se recoge un hito importante que dice que los accionistas en el primer año de funcionamiento del banco recibieron 3 dividendos pasivos equivalentes al 8% del valor de sus acciones, ¿no? O sea que desde el principio aquello nació con un ímpetu y con una vocación eh, muy en alto, ¿no? Sí, 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 hombre, un índice de rentabilidad también interesante. A día de hoy también Ujú. sería un buen dato, me refiero, vamos. Así es, así es. Totalmente. Como tú dices, no fue el arranque esperado, quizás por ese desconocimiento del malagueño de a pie, que se entendió quizás como un movimiento entre burguesía y los burgueses, quizás de que no fueran de una clase tan alta, no sabían gestionar aquella nueva situación, o lo que para ellos podía ser una nueva situación. Pero el toque de queda realmente le vino a partir de 1868. Ahí es cuando encontramos que el banco empieza a languidecer hasta que fallece o muere el banco, por decirlo de alguna manera, unos 6 años más tarde, ¿verdad? En el 74. Claro, efectivamente, en 1868, que fue un año muy convulso para la historia de España, porque fue, bueno, pues esa revolución obrera de la Gloriosa, que supuso un cambio social enorme. Además, nace la peseta.
En el momento que nace la peseta, bueno, pues todo el sistema financiero empieza a cambiar, ¿no? Y empieza a actualizarse y a convertirse poco a poco, ¿no? Pues en un sistema más moderno que desembocaría finalmente en la realidad del siglo XX. Aquello fue un hito, como te digo, el año 1868 con el nacimiento de la peseta, pero hay otro año, en concreto el año 1874, cuando un decreto ley, conocido como el decreto Echegaray, ya le concede al Banco de España la única potestad de emitir billetes. Le concede el monopolio y eso que implica, bueno, pues que todos los bancos que habían nacido al calor, pues de esa evolución del Banco de San Fernando perdieron uno de su razón de ser, ¿no? En el caso del Banco de Málaga, pues esa capacidad de emitir billetes y de acuñar moneda. El hecho es que, bueno, que el Banco de España en ese monopolio empezó a negociar uno por uno en qué situaciones se quedaba el banco, ¿no? La burguesía de Málaga pues intentó de manera intensísima pues llegar a algún tipo de acuerdo con el Banco de España vía fusión. Pero bueno, es cierto también que estamos hablando de un momento ya casi de finales del siglo XIX, finales de los años 70 de ese siglo, donde ya, bueno, pues se empieza a apreciar una caída paulatina o un apagarse poco a poco ese esplendor absolutamente fulgurante de los años centrales del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, pues no tenían tampoco una posición de fuerza y al final la solución no fue la fusión, sino que fue la absorción. Y el Banco de Málaga, bueno, pues termina diluyéndose en la estructura enorme del Banco de España que, bueno, que hereda ese edificio absolutamente maravilloso, la Alameda Hermosa, ¿no? Exactamente. Y luego hay un dato también muy chulo, que es como una manera también de cerrar el círculo y de demostrar que los Larios nunca perdían. Yo creo que es como algo que hemos hablado siempre por encima, pero quizás no explícitamente. Y era el Pues hecho de sí. que sí, sí, es que ocurre, los Larios al final siempre tienen como No, un no, as no, debajo de la manga. la casa siempre gana y en este caso Sí. es que es tal que así. Exactamente, sí, porque los Larios al final lo que hacen es que años más tarde, cuando ya está creada la Alameda y hay una serie de terrenos que al Banco de España, en este caso, el que anteriormente era Banco de Málaga, le interesa adquirir esos terrenos para poner la sede de su banco central, de su Banco de España, el que hoy conocemos como Banco de España de Málaga, pues ese terreno, ¿a quién se lo compra? A los Larios. Efectivamente, ya una vez que el edificio de la Alameda Hermosa deja de cumplir su función como Málaga, bueno, pues el Banco de España pone su ojo, ¿no? En esa gran extensión de terreno ganada al mar y ganada a la ciudad como fue el Parque de Málaga, ¿no? Entonces, se coloca en medio de esos grandes edificios que era Ayuntamiento, Banco de España y Correos. Entonces, esa pastilla de terrenos para poder construir lo que hoy conocemos todo como el Banco de España, que todavía podemos visitar y que pasamos muchas veces enfrente de él, pues esa pastilla de terreno fue comprada precisamente a los Larios, que terminaron de hacer su jugada maestra, porque el que había dado el golpe de gracia al sueño de su familia, pues fue al final el que le compró y el que le dio una auténtica fortuna por aquel terreno donde se edificaría el Banco de España. Totalmente. Ana, déjame contar que creo que fue el inicio de esta temporada. Hablamos con Víctor y Fernando porque habían estado en el banco Ujú. este mismo verano. Entonces Sí, contamos cómo era el banco por dentro, cómo funcionaba, cuánta gente había, la curiosidad de que el actual director del banco vive allí con su familia vive en la allí, planta sí, de arriba. efectivamente. Entonces Ujú. contamos todas esas curiosidades que voy a dejar vinculadas a las notas del podcast también, También merece porque es la como pena. ver la evolución de ese Banco de España a día de hoy, de cómo es su vida en pleno 2026. Bueno, Y, y, 2025 en este caso, y cuando lo sobre grabamos. todo, y sobre todo, una cosa que yo no sé a la gente si le ocurre, pero a mí particularmente, hasta que lo descubrí gracias a Víctor y a Fernando, me ocurría. Que mira que yo he pasado veces curro por Total. delante del Banco de España. O sea, yo he cubierto información municipal a diario, yo iba todos los días al ayuntamiento, pues no sé, durante 7 u 8 años, y nunca me he fijado en que las puertas de ese banco estaban abiertas. Sí, sí, O sí, sea, total, total. sí, sigue sin ser un banco convencional, porque el Banco de España hoy en día, el funcionamiento que tiene en Málaga y en el resto de ciudades es como el banco de los bancos. Eso es. ¿Sabes? Tú ahí no te puedes abrir una cuenta corriente como ciudadano, pero ahí, bueno, pues tienen sus cuentas corrientes las instituciones como, por ejemplo, la Universidad de Málaga, grandes instituciones públicas y después el banco de las entidades financieras que operan en Málaga, Exacto. Unicaja, Santander, BVA, es decir, todo lo organiza
y toda la recepción de fondos y la emisión de fondos a medida que lo necesitan las sucursales se hace a través del Banco de España, que precisamente por no tener clientes físicos, personas que entran y que salen y las cartillas y tal, pues no parece tener mucho movimiento. Y entonces parece que es un edificio dormido y no, la verdad es que tiene mucha actividad. Tiene mucha vida, exactamente. Y Sí, aparte, sí, sí. como nos contaron, cada vez va a estar más abierto a que se hagan Y de hecho, claro, visitas y a que se hagan discutidos. y de hecho ahora se está restaurando en una obra muy, muy, muy ambiciosa cuya tendencia es abrirse a la ciudadanía, que se puedan hacer allí conferencias, que las visitas estén mejor organizadas y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues que nos va a quitar toda la duda de que el Banco de España desde aproximadamente los años 30 del siglo XX funciona en el Parque de Málaga y se puede incluso ir a visitar. Exactamente. Pues Ana, mira, es que se me ha hecho hasta raro porque como he estado así tan Sí, rapidito, sí, rapidito, pero que hacía tiempo que no lo hacíamos, pero es que al final es que totalmente. tenemos muchos podcasts ya encima. Sí, al final tenemos muchas tablas. ¿Cuál hemos grabado hoy, Curro? Pues mira, yo creo que este es el 253, si no me equivoco. Bueno, pues nada, pues ya nos Sí, sí, dirigimos al sí. 300. Ya tenemos que ir pensando, mira, el Exactamente. 300 cuando termine la obra del Banco de España, a lo Exacto, lo hacemos mejor allí. empezamos a recabar ideas, ¿vale? Pues Empezamos a estaría pensar en guay. algo, ¿eh? Estaría guay. Bueno, pues nos citamos para la semana que viene, que ya estaremos con Fernando y que nos cuente también cosillas de su viaje y un par de temas chulos que tenemos también pensados con él. Sí, la verdad que sí. Siempre además también es un placer que volvamos a nuestros orígenes, pero que también tengamos a nuestros amigos Víctor y Fernando, que siempre tienen muchísimas cosas que aportar. Eso es. Pues Ana, mil gracias. Curro, a ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.